Y agradecer muchísimo el testimonio de las mujeres que acabáis de hablar, porque al margen de esa articulación política que pedía Ángeles y que siempre es la única vía realmente para llegar a sociedades justas, vuestros testimonios nos dan la certeza moral de que nosotras estamos en el camino correcto y que son nosotros los que realmente, no solamente políticamente, están fuera del mundo, sino que además son indecentes morales. Y esa es una buena posición de partida. No es fácil abordar el tema que nos trae hoy aquí, el de la mesa, que son posicionamientos feministas ante los cambios sociales y políticos, porque el momento parece que es un momento donde las luces y las sombras tenemos la tentación incluso de pensar en que hay más sombras que luces. Y a mí sí que me gustaría retomar el final de un libro, el final del libro de Amelia Valcárcel, Feminismo para un mundo global, donde planteaba la cuestión de que pensáramos, de que hiciéramos el juego de qué ha hecho una feminista por ti. Me parece que era así, si no es literalmente, era un poco por ahí. Y en vez de tomarlo en un sentido personal, a mí me parece que lo debemos de tomar en un sentido colectivo y en un sentido teórico de qué ha hecho el feminismo por las democracias. Me parece que ese es el punto donde yo lo quisiera retomar. ¿Y qué ha hecho el feminismo por la democracia? Bueno, pues al feminismo le debemos el estado de bienestar tal cual se ha articulado en los últimos 25 años, con todas las insuficiencias que le queramos poner, de ejecución, insuficiencias en cualquier caso de ejecución, no de programa ni de agenda, que ese lo tiene completito. Por lo tanto, al feminismo le debemos el estado de bienestar, pero al feminismo le debemos algo más. Le debemos el freno al primer avance neoliberal. El neoliberalismo, cuando quiere, se da cuenta y es consciente de que ha llegado su momento, fue en los años 90. Y el freno a ese primer avance neoliberal ha venido de la mano del feminismo. Y eso lo tenemos que tener claro, porque además al feminismo los partidos de izquierda, no hablo de la derecha porque esa la encajono en el neoliberalismo, le ha dado el soporte teórico y argumentativo para realmente hacer una defensa cerrada del poder del Estado frente al poder económico corporativo. Y los partidos de izquierda, desde los años 90, realmente han podido reforzar sus tesis de defensa del Estado frente a la economía gracias a que han incorporado el feminismo en su ideología. Y eso es un poco lo que quiero contar, porque a lo mejor contando eso podemos ver en el momento en el que estamos y podemos, sobre todo, es necesario a mi modo de ver un poco la historia del pasado, porque a lo mejor en esa historia encontramos también las claves para explicar el presente en el que hoy estamos y de alguna manera también podemos encontrar las claves para avanzar en el futuro. En cualquier caso, sirva lo que planteo como conclusión también como principio. Lo cierto es que la democracia, el feminismo y el estado de bienestar, los tres correrán la misma suerte. Esa es la situación. Si el feminismo se debilita, se debilitará la democracia y quebrará el estado de bienestar. Si el estado de bienestar quiebra, se hundirá el feminismo y asistiremos a un modo de gobierno que no será el modo de gobierno de una democracia fuerte y que también voy a hablar de eso al final, porque me interesa.
me interesa. Es decir, la suerte va pareja para las tres patas: democracia, feminismo y estado de bienestar. Eso nos explica el pasado, nos explica el presente, pero también nos va a explicar el futuro. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y por eso, aunque sea un poco pensado, y ya sé que las horas son las que son, sí que me gustaría que hiciéramos un poco de historia respecto de por qué surge el estado de bienestar como modelo social, cuándo surge, cómo se instrumenta en las primeras décadas y cómo cambia en los años 80 y 90 y por qué. Y me interesa por varias razones. Como sabemos, el estado de bienestar surge como modelo social transcurrida la Segunda Guerra Mundial. Es decir, una manera, digamos, es la manera en que las democracias que en ese momento estaban presentes dicen: tenemos que generar los mecanismos sociales para llegar a sociedades pacíficas. Y la única manera de construir sociedades pacíficas es generando las condiciones mínimas que garanticen la autonomía de las personas. Si las personas no son autónomas, la conflictividad social aparecerá. ¿Cómo aparecerá? No lo sabemos, pero en cualquier caso sabemos que aparecerá. Por lo tanto, como no queremos una situación de brecha social que al final termine en un conflicto y en una guerra, las sociedades están obligadas, y los estados también, a promover mecanismos para facilitar la autonomía de las personas. Y ahí es donde emerge el estado de bienestar. En el fondo, el estado de bienestar es un reconocimiento implícito de aquella ideología que durante todos los finales del XIX era desechada, que es todo el aporte del pensamiento de izquierdas. Y el estado de bienestar se fabrica sobre tres pilares básicos. Para garantizar la autonomía de las personas son necesarias tres variables: el trabajo como mecanismo realmente directo y principal para generar la autonomía de las personas, el trabajo entendido no solamente como la obtención de recompensas materiales, sino también el trabajo como aquello que articula las relaciones sociales. Esa es una. Por lo tanto, toda sociedad que quiera ser pacífica tendrá que generar mecanismos de trabajo por el cual las personas puedan ser autónomas. Pero no solamente eso, también va a ser necesaria, para evitar la conflictividad social, generar mecanismos de solidaridad económica. Esto es, que no haya grandes brechas de desigualdad. Y también, por último, una sociedad que quiera ser pacífica ha de prever mecanismos para combatir los riesgos ante el futuro. Esos son los tres ejes sobre los cuales se edifica el estado de bienestar. Ahora bien, ¿cómo se edificó ese estado de bienestar? Voy a poner fechas, aunque son por favores solamente para explicar, es muy difícil acotar siempre. Digamos, en esas dos primeras décadas, desde los años finales de los 40 hasta los años 70. ¿Qué sucede en esa edificación del estado de bienestar? Bueno, el estado de bienestar toma como modelo, única y exclusivamente, como modelo de referente individual al varón sustentador. Y toma como referente colectivo a la clase social. ¿Qué sucede con esos modelos? Sucede lo que el feminismo de los años 70 y 80 va a denunciar: que esa democracia, ese demos se está excluyendo a todas las mujeres, y que ese estado de bienestar es un estado de bienestar patriarcal. Y ahí es donde está todo, digamos, el gran aporte teórico del feminismo de los 70 y de los 80. El feminismo de los 70 y de los 80 va a redefinir todos esos conceptos. Va a hacer la gran redefinición en torno al concepto de trabajo. Y lo que va a decir el feminismo, que sigue vigente hoy en día, es que no se puede tener una noción de trabajo equiparando nada más que trabajo con trabajo remunerado, que forma también parte de la dinámica de trabajo aquel trabajo que no es remunerado, que además el trabajo está determinando las relaciones sociales, y si estamos excluyendo de la noción del trabajo el trabajo que no sea remunerado, estamos excluyendo a las mujeres de las relaciones sociales. Por lo tanto, lo primero que va a hacer el feminismo es
redefinir el concepto de trabajo e incluir en la noción de trabajo el trabajo remunerado y no remunerado. Esa es la primera que va a hacer. La segunda que va a hacer, en cuanto a los mecanismos de solidaridad económica, ¿cuál va a ser la denuncia del feminismo? La denuncia del feminismo va a ser la siguiente. Oigan ustedes, toman como mecanismos de solidaridad económica única y exclusivamente la variable de clase social. Y al tomar como mecanismo de compensación económica la variable de clase social, están excluyendo de mecanismos de solidaridad económica a todas las mujeres, porque las mujeres no estamos incorporadas en la denominación de clase social. ¿Y qué es lo que hace el feminismo? El feminismo lo que va a hacer, el feminismo de los 70 y los 80, lo que va a hacer es algo muy simple. Es decir, no solamente para explicar el mapa de las desigualdades, me lo explica el concepto de clase social, sino que el mapa de las desigualdades queda sin explicar si no incorporamos también el concepto género. Y lo que va a hacer el feminismo es decir, clase social y género, los dos son mecanismos que nos sirven para explicar las desigualdades. Y no podemos no tener en cuenta el concepto de género como manera de explicar esas desigualdades. Eso es lo que va a hacer. Y a partir de ahí, de nuevo, cambia el mapa de una manera absoluta. Al introducir como mecanismo explicativo el género, cambia el mapa respecto a los parámetros de solidaridad económica. Y por último, lo que va a hacer el feminismo de los años 70 y 80 es los mecanismos de prevención de riesgos ante el futuro por parte de un estado de bienestar patriarcal. Lo que nunca ha tenido en cuenta es todo aquello que tiene que ver con cómo desarrollamos los mecanismos de cuidado, porque si no establecemos mecanismos de cuidado, este va a caer nada más que sobre las mujeres, que es cuando el feminismo acuña lo del Estado cuidador, que de nuevo ha tenido una trascendencia, y todo eso es lo que cristaliza la agenda de los años 90. El feminismo se convierte realmente en aquella teoría política que realmente cambia la democracia, hasta ese momento una democracia patriarcal y una concepción del estado de bienestar patriarcal. ¿Pero por qué lo hace? ¿Por qué el feminismo de repente en los años 90 se convierte en el canalizador y realmente en el que realmente dota de mecanismos de perfección tanto a la democracia como al estado de bienestar? No es casual. En teoría política nada sucede de manera casual. No es casual que en los años 90 por fin los partidos políticos de izquierda miraran al feminismo. ¿Qué había sucedido en ese momento? En ese momento había sucedido la quiebra total y absoluta de los sistemas comunistas. Y al suceder esa quiebra de los sistemas comunistas, el neoliberalismo por fin ve el momento y dice: esta es la mía. Ha caído el sistema comunista, por fin me puedo liberar del estado de bienestar, que no me ha quedado otro remedio que aceptar, y por fin voy a llevar adelante mi sistema económico y político. En ese momento los partidos de izquierda, si lo recuerdan, quedan desnortados. No saben cómo abordar aquella quiebra. Y en ese instante los partidos políticos de izquierda, donde se miran, va a ser precisamente en el feminismo. Es cuando el feminismo empieza la confluencia entre el feminismo y el socialismo o los partidos de izquierda. ¿Qué sucede hoy? Porque realmente tengo que ir rápida y no puedo ir al detalle. ¿Qué sucede hoy? Sucede que ese primer avance del neoliberalismo de los años 90 se frenó, y se frenó gracias al feminismo. Pero hay una crisis económica de unas dimensiones realmente imposibles de pensar hace 15 años, están poniendo en riesgo todo ese sistema y todo ese estado de bienestar. Esa es la realidad en la que estamos. ¿Y cuál es el problema? El problema es que en este momento tenemos a los partidos de izquierda, a la izquierda política, en un claro retroceso
de plantearse si la mejor manera de combatir el momento actual es volviendo a esa idea patriarcal original del estado del bienestar de las primeras décadas. Me explico. La mayor parte de los partidos de izquierda en este momento están volviendo otra vez a poner como bandera el compromiso de clase y están dejando el compromiso de género. Esa es una realidad. En este momento yo la percibo así. Se está produciendo un abandono del compromiso de género, porque están de alguna manera, o creen que de alguna manera, la respuesta ante lo que sucede es volver otra vez a planteamientos arcaicos. Y se equivocan. O dicho de otra manera, si la izquierda no tiene claro que el feminismo le es más necesario que cualquier otra cosa para frenar el avance neoliberal, lo que vamos a volver otra vez es a un planteamiento arcaico de la política. Y lo estamos viendo. Y lo estamos viendo. ¿Dónde lo vemos? En el falso debate, y siento tener que decirlo así, en el falso debate entre democracia representativa y democracia participativa. No he visto debate más falso. Es decir, en este momento están haciéndonos creer que la democracia representativa ha sido terrible y que la panacea y solución a los problemas viene de la implicación en una democracia participativa. Pues lo siento, ni lo uno ni lo otro. Es cierto que la democracia representativa tiene un riesgo, y lo vemos y lo conocemos. El riesgo de la democracia representativa es la territocracia. Es cierto. La territocracia. Es cierto. Y lo podemos ver cómo opera en el seno de los partidos políticos, en lo micro, y podemos ver cómo opera en lo macro, en la composición del Congreso de los Diputados. Por lo tanto, es cierto. Pero no nos olvidemos de una cosa. Ha sido gracias a la democracia representativa por la cual las mujeres hemos accedido a la representatividad de lo público político. Por lo tanto, cuidado con denostar tanto la democracia representativa. Y no es cierto que la democracia participativa sea la panacea. ¿Y por qué? Y eso es también muy brevemente, porque no tenemos mucho tiempo. Hoy se nos presenta la democracia participativa como una panacea. Pero lo cierto es que el voluntarismo participativo, sin una ciudadanía cívicamente formada, puede no interesarse en absoluto, por ejemplo, por la justicia sexual. Es decir, si depende del voluntarismo participativo y a mí me resbala todo lo que tiene que ver con la igualdad entre los sexos, pues no es casual que suceda lo que ha sucedido hace 15 días, que en las resoluciones de un partido de nuevo cuño, la educación y la sanidad han tenido un 48% de los votos, que tampoco me parecen muchos, y la resolución de igualdad no haya llegado al 10%. Más democracia participativa imposible. Pero el prejuicio participativo, lo siento, pero también es evidente. O sea que cuidado con las panaceas. Pero hay más. El riesgo de la democracia participativa es que degenere, es decir, de la misma manera que la democracia representativa puede degenerar en una territocracia. La teoría política ya hace mucho tiempo que ha analizado esto. En una democracia participativa puede degenerar en una democracia por aclamación, que por cierto también lo hemos visto. Es decir, en los partidos políticos clásicos, una adhesión de un 90% llamaríamos que es un congreso a la búlgara. ¿Sí o no? Bien, ahora hemos asistido a una adhesión
del 90% y nadie ha dicho democracia a la búlgara. No, no, es que es una democracia por aclamación, una democracia por aclamación. Y en una democracia por aclamación, las emociones sustituyen a las conceptualizaciones políticas. Y es terrible, pero en este momento a lo que estamos asistiendo es a una politización de las emociones que está corriendo pareja con una despolitización de los sujetos y más concretamente con una despolitización de las mujeres. Los mecanismos de captación en una democracia participativa se harán mediante la apelación a las emociones. Y en esa apelación a las emociones no es en absoluto casual que en vez de hablar de ciudadanía y por lo tanto de politizar a los sujetos, estemos hablando de gente. Cuidado, yo estoy oyendo hablar y estoy asistiendo a la sustitución del concepto de ciudadanía por el de gente. No es casual en una democracia participativa que apela a las emociones, que en vez de hablar de desigualdades y por lo tanto tener claro el mapa de las desigualdades, se hable de los de arriba y de los de abajo, como si fuera una serie inglesa. No es casual. Cuidado, porque de nuevo estamos apelando a las emociones, que las tenemos aquí en el hipotálamo, pero estamos despolitizando la desigualdad. No es casual en una democracia participativa que degenera en una democracia por aclamación que no haya derecha ni izquierda y que las ideologías ya no tengan sentido. O sea que, por favor, en ese escenario, en el escenario a futuro, a mí me gustaría que la izquierda, si queremos mantener, no debilitar la democracia, no despoliticemos aquello que nos ha costado décadas y décadas politizar. Y aquí lo dejo porque luego para el debate tengo lo de feminazi y feminismo institucional.